Que si quieres sacar el verdadero provecho de lo que vamos a predicar, estés atento. Porque esto, hermano, no se trata solo de que sepas más. Se trata de que va a sanar tu alma. De muchas veces que te acusas porque te crees que eres algo por tus obras. Y al no tenerlas te hundes y te falla la fe y te fallan las fuerzas porque te creías que eras un santurrón porque obras. Y ahora aquí van a caer algunas escamas. Otro punto que quisiera deciros antes de comenzar es que esto se predica poco, porque hoy día los predicadores, les voy a delatar un secreto que nos compartimos a veces, pero os lo... Porque yo no he hecho nada para salvarme. Entonces vamos a ver, vamos a entrar en el tema, gloria al Señor, y vamos a hacerlo de esta forma. Yo lo he dividido esto, pastor, en puntos esenciales. Y no quiero aplicar, quiero que sea la propia palabra del Señor la que habla. Y lo que vamos a compartir son estos puntos. ¿Por qué era necesaria la justificación? ¿Cómo estaba el hombre antes de la justificación? ¿Qué hizo Dios para justificar al hombre? ¿Cómo quedó el hombre una vez justificado? Y terminaremos con qué hay que tener cuenta que puede empañar, gloria al Señor, e infestar nuestra fe en la sangre de Cristo. Porque hay un gran peligro, Luego vamos a hablar de él. En principio, hermanos, como veis, vamos a hablar solamente lo que la Biblia dice. En principio, ¿por qué era necesaria la justificación? Empezamos con esa pregunta y vamos a dar 3 textos que dan respuesta. En principio, la justificación delante de Dios se necesitaba, segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 8, porque Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un juez justo. No solo es Dios, sino también es un juez justo. Y cuando dice justo es que es plenamente justo. No un poco justo, Carlos. Él no tolera nada. Él es un Dios justo. ¿Y a qué le lleva eso? Números capítulo 14, verso 18. No dará por inocente al culpable. ¿Os habéis dado cuenta? Es tan justo, tan justo, tan justo, que no dará por inocente al culpable. No. Tus pecados se cobran. Él no los pasa por alto, porque Él es justo. Tus pecados los cobran. Pero luego lo voy a aplicar para que os gocéis. Y tercer punto, ¿por qué era necesaria la justificación? Romanos capítulo 3 y verso 23, porque todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué es necesaria la justificación? Porque Dios es juez justo, porque no da por inocente al culpable y porque todos quedemos injustos y culpables, destituidos de la gloria de Dios. Esto es, separados, desligados, Carlos, constituidos enemigos de Dios. ¿Amén? ¿En qué posición, pues, punto número 2, quedó el hombre después de haber pecado? Que le llevó a la posición que necesitaba la justificación, ya que cuando pecó entró en injusticia. ¿En qué posición estaba el hombre? Romanos capítulo 3, verso 10 dice: justos no quedó ni aún uno, no quedó nadie digno. Dios no se podía poner en comunión con nadie, no había justo ni aún uno. Punto número 2, Romanos capítulo 2, verso 1 dice: muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. O sea, muertos en delitos y pecados significa una muerte espiritual, separados de Dios, con un destino eterno de perdición y de separación de Dios. Punto número 3, sin ningún
ningún remedio ni solución humana para solucionarlo. Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque amontonares lejía y jabón sobre ti, la mancha de tu pecado seguirá estando sobre ti. Porque no hay remedio, no hay jabón, no hay lejía, no hay ayuno, no hay diezmos. La mancha de tu pecado permanecerá. Y por último, para terminar este punto, ¿cómo quedó el hombre después de haber pecado? Romanos capítulo 7, verso 24, en un estado de miseria y de condenación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, exclamaba el apóstol Pablo. De manera, hermanos, que no había ningún remedio para nosotros, y de ahí viene, gloria al Señor, lo que Dios hizo. El tercer punto es, ¿qué hizo Dios? Voy muy deprisa, ¿me estáis entendiendo, no? ¿Me estáis entendiendo? ¿Qué hizo Dios para remediar, para poder reconciliar al hombre con Él? Proveer a Dios, al hombre, del único justo, para que a través de ese justo se hiciese un camino, gloria al Señor, para que los injustos pudieran tratar con Él. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, y yo soy el camino, y no hay otro nombre dado a los hombres. Y dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, porque también Cristo murió una vez por los pecados. Le como su cara, hermanos. Mirad cómo sigue el texto. Murió el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por eso, hermano, esa alabanza que dice héroes no son aquellos que se ponen una capa y vuelan. Es aquel que, estando en semejanza de Dios, no estimando ser igual a Dios, se despojó de su gloria y se vio clavado en una cruz. Ese es mi héroe. A mí no me podía salvar nadie, Carlos, pero vino el único justo. Y dice nadie, Carlos, pero vino el único justo. Y dice la Biblia, porque también Cristo murió por los pecados una vez, murió el justo por los injustos, para llevarte a ti y a mí a Dios. Segundo punto, Dios cargó sobre este justo el castigo de nuestra paz. El libro de Isaías capítulo 53 verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Y no basta con eso, sino que dice el verso 10 de Isaías 53, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hasta que pusiera la vida en expiación por el pecado. ¿Sabe lo que es? Por ti. Cuando la ira de Dios venía, Él te quitó del medio y dijo, aquí estoy. Y la ira de Dios. Y ahí se cumple el salmo que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Era imposible que la justicia y la paz se besaran. No podía haber paz por la injusticia que había, pero el injusto nos puso en justicia, y allá en la cruz dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Pero por qué? Dice, porque la justicia esta vez brotó de la tierra en un pesebre, dice, y la justicia la miró desde el cielo en la cruz, y cuando Él dijo, consumado es, dice, el castigo de nuestra paz ahora es sobre Él. Puedes tener paz con Dios, puedes tener paz con Dios, porque el justo murió por ti y por mí injustos, en el nombre del Señor. Y ahora salta gritando el apóstol Pablo para terminar el punto que hizo Dios para reconciliarnos. Romanos 5 capítulo 1, Romanos 3 24, siendo justificados gratuitamente. Quédate con esa palabra, que la vamos a matizar mucho, para matar el legalismo en esta tarde. Siendo justificados gratuitamente. Amén. Repito, gratuitamente.
no sé lo que te habrán predicado, no sé lo que te habrán exigido. Mi Biblia me dice gratuitamente, mediante la redención en la sangre de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y Romanos capítulo 5, verso 1, deja bien claro el tema. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Dale un aplauso fuerte para Dios, en el nombre del Señor. Hay mucha riqueza, hermanos, en predicar la doctrina. Si os dais cuenta en qué poco tiempo, gloria al Señor, hemos llegado a entender tantas cosas. Ahora bien, gloria al Señor, poner atención a esto, porque esta es una de las partes que impide a muchos, chichi, saber la doctrina, pero no digerirla. ¿Vale? Lo que vamos a tocar ahora, ¿qué parte le toca poner al hombre en esto? Atención. Reconocer tus pecados, aceptar a Cristo como único Salvador, gloria al Señor, y que su sacrificio es el único medio por el cual yo soy salvo. Y si te dicen más, no hagas caso. No hagas caso. Dirán algunos, caramba, o sea, acepto a Cristo, reconozco y me arrepiento de mis pecados, ¿y solamente tengo que tener fe en Cristo? Sí. Amén. Claro. Y si quieres hacer más y por ello te justificas, te caes de la gracia. Poner una atención súper especial ahora, que va a haber sanidad en algunos, que a nada que hacen ya no se atreven ni a orar. Abrir el oído, que voy a hablar textos muy serios, Poner atención. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Atención, no por obras para que nadie se glorie. Y cuando dice no es por obras, Carlos, es que no es por obras. Que es solo fe en la sola sangre y el solo sacrificio de Cristo. Con lo malo que eres y para acá y para allá y tienes. Cristo dijo a una mujer pecadora, porque le criticaban, que os calléis, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Ahora vamos a ir más a lanzar aquí, gloria al Señor, algún texto muy fuerte. Primero quiero deciros, debemos de creer para entrar en la gracia de Dios estrictamente en la justificación sin obras. Solamente la sangre de Jesucristo. Y esto, hermanos, ha sido muy impactante para muchas denominaciones, gloria al Señor, para el fariseísmo y para lo que hoy en día es el fariseísmo, que es el legalismo, el perfeccionismo, Carlos. Hay personas tan legalistas y perfeccionistas, hermanos, que te llevan a un evangelio donde acusan que cuando te pones a orar a Dios con un palo, a ver qué haces, que no, Señor, que si fuera ese ya estábamos todos apaleados. Que Dios te ama y es tu Padre, y entregó a su Hijo, ¿lo entiendes? Era su Hijo y lo entregó por ti, que solo te pide que no haya una práctica de pecado. Con eso Dios no se casa. La práctica de pecado es otro asunto, eso córtalo. Pero mientras no haya una práctica de pecado, Dios te llama a una relación de amor. Dios no te llama a una relación de imposición. Hay personas tan legalistas predicando, hermanos, que nos llevan y nos ensucian la conciencia. Y se cumple el aviso de Cristo, tener cuenta con la levadura de los fariseos, porque un poquito leuda toda la masa. ¿Y qué es la doctrina de los fariseos hoy día? Es el legalismo. ¿Cómo está el legalismo? Pues te voy a decir que es el legalismo, mira.
El legalismo te puede predicar el texto de la buena semilla. Y te puede hablar de la buena semilla y del buen sembrador, pero no respeta que la palabra de Dios es un espejo, que lo tengo que poner delante de ti, que el Espíritu Santo te ilumine. No lo respeta. ¿Sabes lo que es el legalismo? En vez de explicarte la buena semilla y el buen sembrador, y ponerlo frente a ti que te examines, empieza a acusarte diciéndote: por eso llevas 40 años y eres el mismo. Por eso para acá, por eso para allá. Pero deja que el Señor me ilumine con su amor, que lo que no haga por amor a Cristo, no vas a lograr que lo haga por ti. Acordaros que lo dije hace poco, encontré un hombre que lo dejó todo y lo tenía por basura y dijo: por amor, del cual el motivo era el amor. Seguimos adelante, no por obras, estrictamente no por obras. Romanos capítulo 3, verso 24 hemos leído: hemos sido justificados gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer? Tener fe en Cristo y llevar una vida donde si tropiezo me voy a pedir perdón y sigo sentado a la mesa de la gracia con mi Señor. Atención a este texto. Quisiera preguntar primeramente, antes de leerlo, ¿cuántos hay aquí que puedan igualar las obras de Abraham? Que levante la mano. Yo no hago. Porque Dios le pidió a su hijo y lo entregaba a Carlos. ¿Podemos ponernos un ratito en el pellejo de él ahora? Que Dios te dijera: entrégame a tu hijo. Bueno, pues él lo entregaba. Ahora le damos importancia a lo que vamos a leerlo. Poner atención y no olvidéis este texto. Si con algo quiero que os quedéis de esta enseñanza es con estos dos próximos textos. Dice Romanos capítulo 4, verso 2: pero si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ya veis, daba a su hijo. Pero es que no hay obra suficiente para ganar la justificación. No existe. Y el segundo texto es una bomba de neutrones. Capítulo 4, verso 16 de Romanos dice: por tanto, atención, este lo voy a repetir 2 veces, por tanto, es necesario que sea por fe en la gracia, por tanto, es necesario que sea por fe en la sangre para que sea por gracia. Si no, no entras en la gracia. Oídlo otra vez. Por tanto, para que seáis salvos, es necesario que sea por fe en el sacrificio de Cristo solamente, para que sea por gracia. Porque al que obra le sería contado como salario. De tal manera que es necesario que sea por fe para que podamos entrar en la gracia. Yo no sé cuántos se estarán sorprendiendo. Dice la Biblia, Romanos capítulo 4 y verso 5. Mas el que no obra. Es que es muy serio lo que estoy hablando, Carlos. ¿Qué está diciendo Rubén? ¿Que no obremos? Sí. Tienes que hacer unas obras y vamos a terminar con ellas. Pero estamos hablando de la justificación. Obras para ponerte delante de Dios. ¿Qué obra vas a hacer tú? Ninguna. Pero ¿qué vas a hacer tú que merezca ponerte del Rey de Reyes? Ponerte delante del Creador de los cielos y de la tierra. Pero si Moisés por estar con él tuvo que bajar con un velo en la cara, ¿pero qué vas a hacer tú? Y ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Y porque hayas tenido un tropiezo no te atreves a ir por él habiendo Cristo puesto su vida. Pues ¿qué te crees que estabas haciendo? Pues si por mucho que hagas, la mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Ten una relación de amor con Dios, que Cristo lo ha hecho todo. Amén. O vamos a gritar cuando gritó consumado es: no lo digas, espera, que tengo que hacer tal y cual. No, cuando Cristo dijo consumado es, dijo: he pagado el precio por completo. Amén. Por completo. Por el camino nuevo y vivo que se ha abierto, y este es mi cuerpo, mi costado, en el nombre del Señor. Amén. Y fijaros, Romanos capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, sino al que cree, al que justifica al impío, esa fe ya le ha justificado delante de Dios. Amén.
más claro agua. Amén. Entonces, quedan claro a la luz de la palabra tres cosas muy importantes que es el base de nuestra doctrina, hermanos. La primera, que Dios es un juez justo. Pero abre el oído. Tan justo, tan justo, tan justo, que por eso decía al principio, abre el oído ahora, que tus pecados no los ha pasado por alto. ¿Qué va? La Biblia dice eso, pero se refiere a lo que vamos a hablar. Dios es tan justo que tus pecados se cobran. Pero te voy a explicar el por qué. Porque es tan justo que jamás haría pagar a dos una misma causa. Y Él no da por inocente al culpable, pero es que en la cruz hubo quien se puso por ti como culpable, te dio a ti por inocente y cargó la causa sobre Él. Y ahora Él no da por inocente al culpable, pero ahora te trata a ti, que Cristo te ha hecho inocente, ahora no te trata como culpable. ¿Lo entiendes? Amén. Esa es la primera base del Evangelio, el sacrificio de Cristo. Que Dios es justo y no va a hacer pagar a dos una misma causa, la justificación del hombre. Lo segundo, que ese que pagó el precio fue Jesucristo. Y tercero, que somos salvos por la fe en la obra redentora de Cristo y no en las nuestras. Amén. Ahora bien, ¿de qué debemos cuidarnos, hermanos? Y voy a terminar ya en 5 minutos. Llevo 20, en 25 termino. Miren, Lucas capítulo 12, verso 1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Poner especial atención a esto, porque esto está en el pueblo. Amén. Las obras, la levadura de los fariseos era una justificación por las obras. Se sentían justos, Carlos, pero les llevaba a estar muy limpios por fuera y podridos por dentro, pero se sentían justos. Acordaros de aquel relato del rico, gloria al Señor, y Lázaro, que dice que decía: yo ayuno, oro, diezmo, yo no soy como este. Sin embargo, luego se mueren los dos. Y el que decía: no soy digno de levantar mi cabeza, porque se fue justificado por humillarse, se fue a la salvación. Sin embargo, el que decía: oro, ayuno, diezmo, vale, pero te pisan un pie y matas a uno porque te crees que eres un santo y condenas a todo el mundo y juzgas a todo el mundo porque tú tienes más obras. Pues mira lo que te digo, el día del verdadero encuentro con Dios, igual hay muchas sorpresas, porque igual tiene más galardón uno que ha tenido una fe pura en la sangre de Cristo que uno que ha llevado toda una vida trabajando para que lo vean, y ha pastoreado para que lo vean, y ha hecho tal para que lo vean. Dice la Biblia: el que tal hace, su galardón tiene en la tierra. Que te aplaudan, ese es tu premio. En el cielo no lo tienes. En el cielo tiene premio el que hace las cosas de corazón, porque las siente, porque está enamorado de un Dios de amor y porque ha recibido de gracia, está dando de gracia. Si no, no hay ningún premio. En el nombre del Señor. Ahora bien, poner atención. ¿Qué peligro tiene esta levadura del legalismo? Carlos, abrir el oído y vamos terminando. Gálatas capítulo 5, verso 4 nos enseña y le dice: de Cristo os desligasteis, Gálatas, vosotros que pretendéis ser justificados por las obras, atención, de la gracia habéis caído. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Es muy grave, ¿eh? Era una iglesia, era la iglesia de Corinto. Tenían al Espíritu Santo, habían recibido a Cristo, si no, no son iglesia. Pero es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y cuando descubres que esto puede haber en ti, en que estás firme, tienes fe, pero ¿cuánto les ha pasado? Que se han criticado un poquito y ya no se han atrevido ni a orar. Y ahí descubres que tienes legalismo. Cristo dice: es imposible que no haya tropiezo.
tropiezos. Y tenemos un acusador que se va a aprovechar si hay legalismo en tu vida. Es el acusador de las almas, para que nada que hagas venir a acusarte de día y de noche. Por eso cuando tengas un tropiezo, sal corriendo al trono de la gracia y dile: sálvame, límpiame con tu sangre. Límpiame, Señor, que quiero volver a sentirme a cuentas contigo. Eso es una vida cristiana, la que tropieza y se levanta, la que se perfecciona en lo que puede, pero vuelve a tropezar, pero vuelve a intentarlo. Déjame decirte, la peor noticia del infierno no es no ha caído. La peor noticia del infierno, porque sabe que de vez en cuando caemos, la peor noticia del infierno es: han vuelto a levantarse, porque su fe en Jesucristo, gloria al Señor, no ha decaído. ¿A qué os creéis, hermanos? ¿A qué os creéis que se refería a Jesucristo cuando en la última noche, esto me viene ahora, le dice a Pedro: Pedro, discípulos, el enemigo os ha pedido para zarandearos, pero he rogado, Pedro, que tu fe no falte. Pregunto, pastor, si ha pedido a todos, ¿por qué ruegas, Jesucristo, que la fe de exclusivamente de Pedro, no falte? ¿Tienes el oído abierto? Pues te contesto. Cristo te podría decir: porque es el único que anoche se ha creído tan fenómeno que me ha prometido que iba a morir, que iba a morir conmigo. Y cuando fracase en el intento, va a llorar tan amargamente que se va a esconder debajo de una piedra. ¿Cómo este hombre va a volver a mí? ¿Tienes el oído abierto? No prometas a Dios nada. No prometas a Dios nada. Haz todo lo que puedas por Él. Quítate de todo lo que puedas por Él. Si te lo pide, dáselo. Ahí no me